Vamos a orar, hermanas, en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar aquí juntas. Amén. Vamos a hacerlo. Vamos a orar, ponernos en las manos de Dios para dar inicio a este tiempo de enseñanza de la palabra. Amén. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque me das esta oportunidad, este privilegio de compartir tu palabra, Señor. En esta tarde a cada una de mis hermanas y hermanos, Señor. Gracias porque es un tiempo glorioso el poder disfrutar de tu palabra, el poder disfrutar de la presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, este privilegio que tenemos de compartir el mensaje de tu palabra, Dios, a través de estos medios. Que las personas que vayan a escuchar ahorita, que lo vayan a escuchar días, meses después, Señor, sean bendecidas a través de este mensaje que tú traes a nuestras vidas en esta tarde. Yo te suplico que tu Espíritu Santo sea redarguyendo los corazones, sea obrando en nuestras vidas, para que pueda tu palabra, Señor, ser sembrada en el corazón y que dé fruto, Señor, al 100%, Padre. Gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios porque podemos estar conectadas, ¿verdad?, a través de estos medios. Y pues vamos a dar inicio a la palabra de Dios en esta tarde. El mensaje que quiero comentarles hoy, hermanas y hermanos que pueden conectarse, el tema es una sierva de Dios. Como es una prédica para mujeres, pero pues la palabra se aplica para todos, hombres, mujeres. Pero como vamos a hablar de una mujer, pues quiero el mensaje en esta tarde titularlo de esta manera: una sierva de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Como les decía al principio, es una historia que muchas mujeres han leído, han escuchado esta historia del libro de Esther, pero hoy vamos a ver enfocado y verla como un instrumento de Dios, Esther, como una sierva de Dios. Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Espero que ya lo tengan. Dice: porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Este es el texto clave de todo nuestro mensaje de esta tarde, hermanas. Esther, una sierva de Dios. Y era algo que el Señor me hablaba, que al leer todo el libro de Esther, porque vamos a irnos a todo el libro, aunque va a ser algo rápido, no se me asusten, ¿verdad? Pero el Señor me ponía a poder estudiar todo este libro de Esther y ver qué características presentaba Esther como una sierva de Dios, como un instrumento en las manos de Dios. Y miren, Esther fue una mujer que Dios usó, que fue un instrumento de Dios en momentos críticos, en momentos de crisis, hermanas, en el cual el pueblo estaba a punto de perecer, pero Esther fue un instrumento de Dios para traer vida a un pueblo que estaba ya casi por morir. El nombre de Esther significa la estrella y proviene de Persia. Este nombre es de origen persa, pero su nombre judío, porque Esther era de origen judío, sus familiares eran judíos del pueblo de Dios. Y su nombre judío era Adasa. Usted ahí lo puede encontrar en este libro de Esther, estos nombres. Y Adasa significa mirto, con M, mirto. Y un mirto pues es un arbusto, un árbol que florece y que su follaje permanece verde casi siempre, casi en toda la temporada, ¿verdad? Y Esther, hermanas, el tiempo que le tocó vivir a Esther, el tiempo que ella vivió, en el cual ella nació, era un momento difícil, de crisis. Les comento, era un tiempo bastante complicado en el que le tocó vivir a Esther, y lo podemos ver ahí
en Esther capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver muchos textos de Esther para poder entender el mensaje de Dios que tiene para nosotros esta tarde. Pero lo primero que quiero que veamos es cómo Esther, el tiempo que le tocó vivir era un tiempo bastante difícil. Capítulo 3, versículo 13 de Esther. Estamos en el libro de Esther. 3:13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Fíjese que este tiempo que le tocó vivir a Esther, nace Esther en un tiempo donde el pueblo judío estaba disperso, había sido llevado cautivo por un imperio y ahora estaban bajo el poder del imperio persa. Pero algo más grave estaba pasando en este tiempo que le tocó vivir a Esther, y dice este versículo que acabamos de leer, que había sido dada cartas y por orden del rey iba a haber un exterminio total del pueblo judío. ¿Qué significa esto? Iba a haber un día específico en el cual se iba a matar a todo el pueblo judío. Imagínense esos tiempos que ya como humanidad lo han vivido también. En nuestras épocas más recientes también ha pasado esto, que se ha querido exterminar, acabar con el pueblo judío, con el pueblo de Dios. Y era ese tiempo, le tocó vivir a Esther, hermanas. El tiempo en que el pueblo estaba a punto de ser exterminado y ella iba involucrada, su familia iba involucrada. Fíjense estas tres cosas que querían hacer con ellos: destruir, matar y exterminar. ¿No les suena algo parecido a lo que dice San Juan 10:10? Cuando yo leí este texto me recordaba este otro de el Nuevo Testamento, donde dice San Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué le parece? Muy parecido a estos textos, donde son tiempos complicados, en el tiempo que le tocó vivir a Esther, pero también ahorita, hermanas, el tiempo que nos ha tocado a nosotros nacer, vivir, son tiempos de crisis, son tiempos difíciles, donde dentro de la iglesia se está viviendo la apostasía, la sana doctrina, se está sufriendo la sana doctrina, pero también, hermanos, necesitamos predicar un evangelio. Esas dos cosas son las que nosotros tenemos que hacer como siervos y siervas de Dios. Mire, Esther fue un instrumento en las manos de Dios en medio de estos tiempos difíciles. Y Dios quiere que tú y yo, que toda persona que escucha, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, tenemos que saber que somos instrumentos en las manos de Dios. Somos siervos y siervas que Dios quiere usar para su honra, para su gloria. Y hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es cuidarnos como pueblo de Dios. ¿Cómo? Edificándonos los unos a los otros, hermanas, con los dones, con los talentos que Dios te ha dado, porque Dios a cada uno de ustedes, las que me están escuchando ahorita, las que lo van a oír después, tienen dones de parte de Dios. Dios te ha dado talentos, te ha dado cosas que yo no tengo y que otra hermana a lo mejor no tiene, pero que al tú compartirlos, al tú servir, vas a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. También otra cosa que tenemos que hacer es guardando la doctrina. O sea, cuidarnos como pueblo de Dios es edificándonos, guardando la sana doctrina, orando los unos por los otros, orando por los demás, ayudando y dando la palabra al débil, al necesitado, al que está enfermo, al que está pasando por pruebas, hermanas. Tenemos que ser instrumentos de Dios en tiempos difíciles, que es los que estamos viviendo, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero dice la palabra de Dios que Cristo vino para que tenga vida y vida eterna, vida en abundancia las personas. Pero también la segunda cosa que tenemos que hacer como siervos y siervas de Dios es predicar el evangelio a toda criatura, como nos lo enseña en varios pasajes de la escritura, ¿verdad? Tenemos que predicar este precioso evangelio
A toda persona, hermanos, a toda persona, a niño, a grande, adolescente, adulto, necesitan escuchar el mensaje de salvación. Como siervos y siervas de Dios tenemos que hacer estas dos cosas, hermanas. Y el tiempo que le tocó ir a Esther era un tiempo de muerte. Y ahorita son tiempos muy difíciles que estamos viviendo y que Dios quiere levantar un ejército, quiere levantar mujeres, varones, siervos de Dios que estén a su servicio con algunas características que vamos a estar viendo que Esther presentó y que tú y yo tenemos que también tener muy en cuenta, porque era algo que Dios me hablaba, que tenemos que observar la vida de esta sierva de Dios, de Esther, cómo se movió, lo que hizo, y que nos sirva a nosotros de ejemplo, de motivación, de exhortación para ser instrumentos en las manos de Dios. La primera característica que vemos en la vida de Esther, una sierva de Dios, es que, número uno, una sierva, Esther fue una sierva a pesar de su pasado. Esther fue una sierva de Dios a pesar de su pasado. Y lo podemos ver ahí en Esther, para los que están anotando, Esther capítulo 2, versículo 7. ¿Y por qué puse eso? Porque a veces nosotros pensamos que nuestro pasado nos puede frenar o estorbar para que Dios nos use. Hay mujeres que yo sé que han pasado momentos en su pasado, muy difíciles. Momentos complicados, los cuales han querido olvidar, pero sienten ustedes que eso te frena, que eso te estorba para servirte a Dios, para ser instrumento de Dios. Y lo que sea que hayas vivido, si fue por un pecado y que ya te has arrepentido, Dios ya lo olvidó. Y eso no tiene que estorbar para que tú y yo podamos servir a nuestro Dios. Mire lo que vivió Esther, ahí en el capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra, y había criado a Hadasa. Acuérdense que Hadasa es Esther. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Qué terrible cuando se ha vivido esta situación. Yo creo que ustedes, algunos de los que me escuchan, habrá pasado por esto o conoce a alguien que ha vivido esta situación de ser huérfano, de que se le murió su papá, se le murió su mamá o sufrió la pérdida de uno de los padres. Pero aquí Esther, su mamá y su papá murieron y un primo tuvo que tomar cargo de ella y dice que la adoptó como si fuera su hija. Entonces, no es fácil lo que le tocó vivir a Esther, ¿verdad? Sin sus padres, en una tierra extranjera, en una tierra donde no era su familia, pero aún así, Esther fue una sierva de Dios, hermano, un instrumento en las manos de Dios. Nunca vemos una Esther autocompasiva de decir, pobrecita de mí, yo no puedo hacerlo porque he sufrido mucho, porque mi papá, mi mamá ya no están conmigo, porque mi tío es... Nada. Siempre vemos una mujer valiente hacia adelante haciendo la obra de Dios, hermanos. Entonces, yo desconozco qué pasado hayas vivido, qué cosas tristes, tremendas has pasado, abuso, maltrato, violencia, lo que haya sido. Todo eso quedó en el pasado. Y como te decía, si fue un pecado y tú te has arrepentido, Dios se ha olvidado de eso. Y nada de nuestro pasado debe intervenir para frenarnos de servir y ser siervos y siervas de Dios, sino que antes veamos la obra de Dios en nuestras vidas, veamos cómo Dios lo encamina para el bien de nuestra vida, pero aún de muchos hermanos, de hermanas. Entonces, Esther tenía un propósito de Dios en su vida y ella fue preparada para este tiempo exacto para servir a Dios, y lo vamos a ir aprendiendo y ver qué fue lo que hizo ella como sierva de Dios. Pero la primera cosa que tenemos es que Esther fue una sierva a pesar del pasado. Eso no se interpuso
para que ella pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que, hermana, que no te sirva ni de excusa, ni de autocompadecerse todo lo que has pasado, sufrido, sino que digas, voy a levantarme en el nombre de Cristo, no en mis propias fuerzas, sino en el nombre de Dios, porque quiero servir a Dios. Así que deja eso atrás y sirve a Dios, porque estamos viviendo tiempos críticos, pero para algo estás aquí, para algo Dios te puso en este tiempo como instrumento de Dios para bendición de muchos. Entonces vemos a Esther, una sierva de Dios, a pesar de su pasado. Número 2, otra característica que aprendemos de una sierva de Dios, es que una sierva de Dios se consagra a Dios. Y Esther, lo vemos con el ejemplo de Esther, hermanas, Dios me hablaba de esto ahí en el capítulo 2, versículo 12. Y quiero narrarles un poquito antes de entrar a esto. Esther, hermanas, la Biblia no nos dice qué edad tenía cuando está pasando esto. Miren, el rey que estaba en ese tiempo, el rey de Persia, el rey Asuero, él necesitaba una reina. Él necesitaba alguien ahí con él como su reina, su esposa. Y mandó traer muchas doncellas de todas las provincias que estaban bajo su mandato. Él mandó traer sus doncellas, mandó siervos que trajeran doncellas y él iba a escoger entre cuál de todas iba a ser la próxima reina, ¿verdad? Entonces, es por esta razón que Esther fue traída a la casa de las mujeres, como dice ahí, ¿verdad? Ahí en la casa del rey, para prepararse, para presentarse ante el rey. Esther, hermanas, fue apartada de su familia, de su casa, para embellecerse para cuando se presentara ante el rey. Y él iba a escoger entre muchas mujeres, no sabemos cuántas eran, podría haber visto cientos de mujeres que se estaban preparando para presentarse ante el rey, y nada más una iba a ser escogida como reina. Entonces Esther fue apartada y fue necesario que Esther se sometiera a un tiempo de embellecimiento. Y embellecimiento estamos hablando, la escritura, un embellecimiento físico. Eso lo vemos ahí en Esther capítulo 2, versículo 12. Pero quiero que recalcar esta palabra. Fue apartada Esther para presentarse ante el rey y ahí servir a Dios y a su pueblo. Entonces, fue apartada. Y dice este versículo, fíjense, todo el tiempo que estuvo en preparación para presentarse ante el rey. Dice el versículo 12, capítulo 2, versículo 12 de Esther. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Qué les parece? Todo un año, 12 meses estuvo preparándose Esther para presentarse ante el rey. Y la Biblia especifica 6 meses con óleo de mirra, que era un aceite de mirra, un aceite que se usaba para purificar, para limpiar, para embellecer la piel y para que el cuerpo tuviera un aroma rico. Entonces, imagínense, 6 meses preparándole, el otro 6 meses, dice la Biblia, de perfumes aromáticos. Lo mejor que había en ese tiempo preparándola. Y afeites. Y la palabra afeites aquí significa cosas que se frotan. Y se trataba de ungüentos y aceites para la unción de la piel y del cabello. Así que imagínense cómo quedaban estas mujeres. Preciosas, ¿verdad? En su piel, una piel muy bonita, su cabello brilloso, hermoso. Era una preparación que tenían. Entonces, cuando habla de afeites, aquí se trata de ungüentos y aceites que eran precisamente para embellecer más a la mujer. Por eso a lo mejor algunas Biblias van a traducir afeites como crema. Entonces Esther vemos que tuvo todo un spa, ¿verdad? Por un año. Todo un cuidado para embellecerse por un año, hermanos, para presentarse ante el rey. Ahora,
Yo sé que muchas mujeres les interesa mucho el físico, el cómo las vean, pero hay algo muy importante que siempre la Biblia nos enseña, y sí es cierto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero hay algo más que le importa a Dios, que es nuestro corazón, que es lo interno, que es apartarnos para nuestro Dios, hermanos. Nosotros como mujeres y siervas de Dios, lo que aprendemos en esto es que como siervas de Dios también tenemos que embellecernos para nuestro Rey, para nuestro Dios. Y lo único que nos hace bellas delante de Dios, hermanas, así como dice el Proverbios 31:30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor de Dios en nuestras vidas es lo que embellece a una mujer, pero sobre todo, fíjense en lo que dice la palabra ahí en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 al 4. Espero que me vaya siguiendo, hermanas, en este mensaje, porque es muy importante en este tiempo, este mensaje para las mujeres, para todos, ¿verdad? Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4. Fíjense cuál es lo que debe, o qué es lo que le interesa a Dios que haya belleza en la mujer. Y dice este texto, Primera de Pedro 3:3. Dice, vuestro atavío, o sea, el vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. ¿Qué les parece estos textos, hermano? Tenemos que ver el interno, el del corazón, hermanos. Tenemos que cuidar el corazón de cada mujer. Y tenemos que separarnos para nuestro Dios. Así como Esther fue apartada hacia una sierva de Dios, una mujer de Dios tiene que apartarse para Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él, buscándolo a Él, viviendo en santidad y cuidar lo interno, que es lo que le interesa y le importa a nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, fíjense cuál es la voluntad de nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que estemos apartadas para Él, consagradas a Él, hermanos. Entonces, una característica de una sierva de Dios es alguien que se separa para Dios, alguien que se dispone su vida, su cuerpo, su alma, se consagra para nuestro Dios, hermanos. Ahora, ¿usted cree que a Esther no se le notaba que se había separado, que se había cuidado, que se había preparado todo este año? Claro que sí, se notaba, se veía. Y yo creo que también en una sierva de Dios se debe notar, hermanos, que está consagrada a Dios, que está sometida a nuestro Dios. Tenemos que cuidar como siervos y siervas de Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos. Cómo hablas, cómo te comportas, cómo actúas. No somos perfectos, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero siempre estar cuidando de vivir en santidad, en consagración para nuestro Rey, nuestro Señor, hermanos, porque somos siervas y siervos de nuestro Dios. Esto también es para varones, eso también lo podemos aplicar en la vida de un hombre, de una mujer, de un adolescente. Esther no era una mujer grande, así que los jóvenes adolescentes pueden consagrarse y apartarse para Dios. Hay algunos comentaristas que piensan que Esther tenía alrededor de 20 años cuando sucedió esto, entonces era joven, era una doncella, pero que fue apartada para un servicio, para algo específico. Y tú y yo debemos apartarnos y consagrarnos para nuestro Dios, cuidar nuestro testimonio como siervos y siervas de Dios, como un instrumento que somos en las manos de Dios. Número 3, una sierva de Dios, y lo vemos en la vida de Esther, una sierva de Dios se interesa en las necesidades de los demás. Le importan los demás, se interesa qué está pasando, qué está viviendo la otra persona. Y esto lo aprendemos en la vida de Esther, ahí en Esther capítulo 4.
En el versículo 3, fíjense, lo voy a leer desde el 3 hasta el 5, dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Vemos aquí la reina Ester, ya para este tiempo que estamos leyendo de la escritura, Ester fue escogida de entre todas las doncellas como la reina de este tiempo, ¿verdad? Para el rey de Persia. Y ella fue la reina en este tiempo, y su primo Mardoqueo, que es el que vemos aquí en estos versículos, es el que la había criado, es el que cuidó de ella, es el que la adoptó cuando quedó huérfana. Y él va cerca de la casa donde vivía Ester y se viste de cilicio. ¿Por qué? Porque había un decreto, se había dado orden, un decreto que a todos los judíos se les iba a dar muerte, y se había puesto fecha para la muerte del pueblo judío. Y Mardoqueo, como judío también, pues sintió un dolor, sintió una angustia tan grande que se vistió de cilicio. El vestirse de cilicio era ponerse como una túnica o una capa que era toscamente tejida, era casi siempre de pelo de cabra, oscuro, y era muy áspera, molestaba al tacto, molestaba al ponérsela. Entonces, cuando alguien andaba vestido de cilicio, así se le decía, cilicio, se ponía esa ropa y era para mostrar el dolor, el sufrimiento que estaba teniendo aquí en su corazón, la angustia. Entonces, Mardoqueo se pone esas ropas de cilicio y va y se presenta, y le dicen a Ester, los que estaban sirviéndole a Ester, ya era reina, le dicen: ¿sabes qué? Tu primo Mardoqueo está vestido de cilicio, algo le está pasando. Y ella se interesa, hermanos, se interesa en su primo. A lo mejor hay personas que ya llegan a cierto rango, tienen cierto dinero, y ya no les interesa, ¿verdad?, lo que les pase a los demás, que sucedan. Pero Ester, vemos que aunque ella ya era la reina de todo el imperio, ella se interesó en su primo. Ella estaba preocupada qué le estaba pasando a su primo Mardoqueo, y manda a uno de sus servidores, y con este encargo que le dice ahí en el capítulo 4, versículo 5, me llama mucho la atención cómo le dice: con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ella estaba interesada en la necesidad de Mardoqueo, quería saber cómo se sentía, por qué estaba vestido de cilicio, por qué se sentía triste, por qué estaba angustiado, qué era lo que estaba viviendo, pasando. Vemos como una sierva de Dios, hermanos, debe de interesarse en las necesidades de los demás. Sea la vida que estés viviendo, a lo mejor tú tienes muchas riquezas, a lo mejor no, pero como sea que nos ha tocado vivir, tenemos como siervos y siervas de Dios interesarnos en las necesidades de los demás, en saber cómo están, qué están viviendo, qué están pasando, qué necesidades pueden estar teniendo, cuánta falta hace siervos y siervas como Ester, hermanos. Mujeres y hombres que se preocupan por los demás. Hombres y mujeres que se preocupan por la salvación del que está perdido. Hombres y mujeres que se preocupan por aquel que está enfermo, de orar por el necesitado. Mujeres misericordiosas, compasivas, no egoístas, hermanos. No nada más viendo por uno, sino viendo la necesidad del otro. Y ahorita, en estos tiempos que te ha tocado a mí vivir, son tiempos de grandes necesidades, donde Dios quiere instrumentos que vean por las necesidades de los demás, principalmente la salvación del alma de las otras personas, la necesidad de salvación, la necesidad de escuchar que hay un Dios
que dio su vida por ellos, la necesidad de escuchar que hay un mensaje de salvación, que hay un mensaje de esperanza, pero eso solo lo puede hacer un siervo o una sierva de Dios que ve o se interesa por las necesidades de los demás. Y Esther se interesó en la necesidad de su primo Mardoqueo. Qué precioso, las mujeres así. Cuánta falta nos hace, cuánta falta hace en el pueblo de Dios mujeres que estén al pendiente de las necesidades de los demás. Es muy triste ver cómo a veces solamente queremos que se interesen en uno, que vean por uno, cómo estoy, cuánto sufro, cuánto esto. Es muy, muy triste, muy lamentable la situación. Yo creo que hace falta en este tiempo mujeres que se levanten como Esther, que vean la necesidad de los demás, no importando lo que estés viviendo, sino ver por los demás. Es algo que tenemos que aprender nosotros. La cuarta característica: una sierva de Dios sale de su comodidad para hacer lo necesario, para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Una sierva de Dios sale de su comodidad para hacer lo necesario. Y lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 10 al 14 de Esther. Se los voy a leer. Dice: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense, Esther, ella estaba en el palacio, con todas las comodidades, con todos los lujos, con la paz, y lo más cómodo para Esther, hermanos, en este tiempo, fíjense, ya estaba el decreto por orden del rey que se iba a exterminar a todos los judíos. Para esto Esther no había dicho que ella era judía, y ya estaba ese decreto, iban a dar muerte a todos los judíos. Y Mardoqueo le pide, en versículos antes, le pide a Esther que interceda ante el rey por el pueblo judío, que interceda, que vaya al rey, que les diga que revoque ese decreto. Y Esther comienza a decirle, los versículos que leímos ahorita, comienza a decirle: pero si voy, puede que me dé muerte, porque si no soy llamada a entrar al rey donde él estaba, si el rey no lo había llamado, había por ley que moría, a menos que el rey mismo le extendiera su cetro de oro y era perdonada la vida, se le escuchaba. Entonces Esther le dice a Mardoqueo: hay ley de muerte para el que vaya sin ser llamada, y yo en 30 días no tengo llamado de parte del rey. Pero Mardoqueo le dice a la reina: pues si quieres calla, no hagas nada, pero Dios lo va a hacer, sea contigo o sea sin ti. Dice, y le pregunta: pero quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Pero ¿qué si esta es tu oportunidad, Esther, para hacer y cumplir el propósito de Dios? Y es lo mismo que Dios nos está hablando ahorita. Lo más cómodo para Esther era no hacer nada. Humanamente hablando, había más probabilidad de sobrevivir estando sin hacer nada. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hoy se sienten más cómodos sin hacer nada? Porque dicen: así no tengo luchas, no tengo pruebas, no tengo que hacer nada, estoy cómodo, nada más vengo a la iglesia, escucho. ¿Cuántos hoy se sienten así, cómodos, verdad, sin hacer nada? Pero es necesario, hermanos, hermanas, hacer la obra de Dios. Porque es muy fuerte este pasaje, el versículo 14, que Mardoqueo le manda a decir a Esther:
Tú puedes hacerlo y puedes no hacerlo. Puedes hablar o puedes callarte, pero de todas maneras Dios lo va a hacer. Pero qué mejor si tú eres el instrumento que Dios usa, porque a lo mejor esta es tu oportunidad, por eso Dios te puso ahí como reina. Y Dios, hermanas y hermanos, nos está dando la oportunidad, y este es el tiempo que Dios nos ha puesto, esta es la hora, es el tiempo en el cual Dios te ha permitido vivir. Dios ha puesto en tus manos cosas, talentos que tenemos que ponerlos por obra. Tenemos que hacer la obra de Dios. Nos es necesario hacer la obra de Dios, hermanos. Dios te ha puesto para llevar el evangelio. Dios te ha puesto para hablar y hacer cosas. A lo mejor en la iglesia Dios te está hablando de cosas que tienes que hacer como instrumento, como sierva de Dios en la iglesia, en tu casa, fuera de ella, en el trabajo donde estás, desde tu casa ahorita como estamos. Yo sé que Dios ha hablado cosas que puedes hacer, escribir, como decía mi esposo, comparte en Facebook, háblale a alguien de Cristo, comunícate con alguien. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, y yo sé que hay personas que Dios les ha hablado de cosas específicas, pero que a veces no lo hacemos porque se salen de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Pero es necesario hacerlo, hermanos, porque qué triste que este sea tu día, que este sea tu tiempo, que sea nuestro momento, porque estamos vivos, porque Dios nos ha llamado para servirle. Y qué triste que este sea tu tiempo y no lo estés aprovechando. Que Dios te puso en esa familia, en esa casa, que Dios te puso en esa iglesia, La Nueva Esperanza, donde sea que te estés congregando. Dios te puso ahí y en este tiempo para hacer algo. Pero Dios lo va a hacer, como lo dijo Mardoqueo a Esther. Dios lo va a hacer y Dios va a traer liberación. Si tú lo haces o no lo haces, Dios lo va a hacer. Pero qué mejor si tú aprovechas tu tiempo, tu oportunidad que Dios te está dando para servirle, para ser un instrumento en las manos de Dios. Así que muchas de estas cosas que Dios nos habla que hagamos, nos hace salirnos de nuestra zona de confort. A lo mejor para mí es difícil, ¿verdad? Hablarte así, por estos medios, predicarlo, pero lo hago en el nombre de Cristo, y a lo mejor me saca de mi zona de comodidad, pero tengo que hacerlo porque hay un mensaje de Dios para tu vida, para mi vida, hermanos. Y así hay cosas que Dios te ha hablado que a lo mejor te sacan de tu zona de comodidad, pero si eres una sierva y un siervo de Dios, si quieres ser un instrumento de Dios, tenemos que hacer lo necesario, aún saliéndonos de nuestra zona de comodidad. Y Esther lo hizo, y para hacerlo hay que ser valientes. Y valientes a hacer las cosas aunque tengamos miedo, aunque nos tiemblen las piernas, aunque las manos estén sudando, pero hay que hacerlo. Eso es de valientes, no el que no tiene miedo, no el que no lo hace, sino eso es de valientes. Y Esther lo hizo, hermanas, salió de su zona de comodidad. Aún le podía costar la vida lo que iba a hacer Esther. Si el rey no le hubiera extendido el cetro cuando ella se presentó delante de él, ella hubiera muerto. Pero estuvo dispuesta a hacer y a salir de su zona de comodidad porque era una sierva de Dios. Tú y yo somos siervos de Dios, somos instrumentos de Dios, llamados a servirle a Dios, hermanos, y tenemos una obra que hacernos, es necesario hacerlo. A lo mejor Dios te ha puesto a compartirle a niños, a adolescentes, y se te hace difícil, pero hay que hacerlo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, eso es lo que hace una sierva y un siervo de Dios. Otra característica que vemos en Esther, hermanos, es que una sierva de Dios depende de Dios. Amén. Miren, vamos a ver Esther 4:16. Dice Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Ella, Mardoqueo le dice, hazlo, y ella dijo, lo voy a hacer. Voy a salir de mi zona de comodidad, llevando el tema que estamos hablando. Salir de mi zona de paz, de tranquilidad, lo voy a hacer, pero ayunen conmigo. Y al ayunar, hermanos, estaban mostrando Esther que no se apoyaba en sus fuerzas, que no se apoyaba en su belleza, que no se apoyaba en su carisma, en esa gracia que Dios le había dado, porque si usted se pone a leer el libro de Esther, va a encontrar muchas veces donde dice la Biblia que Esther tenía gracia y halló gracia ante el rey, y halló gracia. Y varias veces viene esta palabra gracia, que es ese provocar ese ánimo en las personas, el darte, el apoyarte, el hacer, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Y eso, con eso contaba Esther. Pero ella dependía de Dios. Ella, al hacer esto, ella estaba dependiendo de Dios. Y tú y yo, hermana, como siervas, como siervos de Dios, tenemos que depender de Dios. Sean los dones que tengas, los talentos que sean, seas una persona con mucha gracia para hablar, para predicar, para enseñar. Siempre tenemos que recordar que cualquier cosa que hagamos en la obra de Dios, tenemos que depender de Dios. Y cuando alguien depende de Dios, van a suceder cosas y vas a hacer cosas que jamás hubieras pensado que podías hacer. La reina Esther nunca pensó presentarse ante el rey sin ser llamada, porque ella sabía que había pena de muerte para el que se acercara sin ser llamado por el rey. Había esa ley, pero ella aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, porque dependía de Dios, porque iba en el nombre de Dios, no en sus fuerzas, porque a lo mejor se sentía débil en ese momento, ¿verdad? ¿Quién no le temblarían las piernitas? ¿Verdad? Pero Esther fue valiente y fue delante del rey, y lo vemos ahí en el capítulo 5:1. Cuando dependes de Dios, fíjate, cuando dependes de Dios, vas a hacer cosas que jamás pensaste hacer. Y así le pasó a Esther. 5:1 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Fíjense cómo cuando dependes de Dios haces cosas que no pensabas hacer. Esther fue ante el rey sin ser llamada, aún bajo pena de muerte. Pero cuando dependes de Dios, dices, lo voy a hacer en el nombre de Cristo. A lo mejor tú nunca pensaste predicar, ¿verdad? De la manera que lo estamos haciendo ahorita, pero lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque dependes de Dios, tú sabes, no dependo de que, ay, qué carisma tengo, qué bien hablo. No, dependemos y lo hacemos, hermanos, y algunos hasta temblando. ¿Pero por qué? Porque dependemos de Dios. Y cuando dependes de Dios, recibes gracia. Y más gracia, y más gracia, como le sucedió a Esther, que leímos ahí en el versículo 2 del capítulo 5, que Dios le dio gracia con el rey, y el rey extendió su cetro, y ella pudo acercarse al rey sin recibir muerte. Cuando dependes de Dios, Dios mueve las cosas para nuestro bien, y suceden cosas tremendas, como sucedió en la vida de la reina Esther. ¿Cuál era su petición de la reina Esther? Pues nada más y nada menos, lo vemos ahí en el capítulo 7, versículo 3. Eso era lo que la reina quería y lo que le pide al rey. Por eso quería ir ante el rey, ¿verdad? Y ahí hizo algunas cosas, pero la petición dice en el capítulo 7, 3, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición. O sea, ¿cuál era su petición? Mi vida. Y mi pueblo por mi demanda. ¿Cuál era lo que la reina Esther quería del rey? Que tuvieran vida ella y su pueblo. Esa era su petición. Y vamos a ver cómo Dios obra y hace cosas extraordinarias cuando hay un siervo, una sierva que depende de Dios. Amén.
Otra característica que vemos en Esther es que era una sierva de Dios. Una sierva de Dios no deja la obra inconclusa. Una sierva de Dios no deja la obra inconclusa. Miren, Esther va con el rey porque Mardoqueo, su primo, le dice, ve, intercede para que no muramos, el pueblo judío. Ella va con todo y su miedo, sus temores, pero va y lo hace, hermanas, como una sierva, como un instrumento de Dios, y va y le dice al rey, los invito a un banquete al rey y al Amán, al más cercano del rey, y le dice, lo invito a un banquete. Y luego termina el banquete y todo. Antes de que terminara, el rey le dice a Esther, ¿cuál es tu petición, reina? Y hasta la mitad del reino te será hecho. Y le dice Esther, pues los invito a otro banquete. Y otra vez hace otro banquete. Y Esther, ya en ese segundo banquete, es cuando le pide lo que leímos ahí en el capítulo 7, versículo 3. Pues mi petición es que me sea concedida mi vida y la de mi pueblo. Ahora, Esther, aquí suceden varias cosas que vemos en esos capítulos, que el rey le dice, pues cuál era la petición, ella se lo dice, y el principal enemigo era Amán, el que estaba más cerca del rey, y ella le dice, el que hizo todo esto fue Amán, y es colgado Amán, el enemigo del pueblo judío, es colgado en una horca, y muere. Y Mardoqueo, el primo, pues ya se le había dado honra por parte del rey. Las cosas estaban muy bien. La reina estaba muy bien con el rey. Mardoqueo había recibido honra. Entonces, probablemente ella hasta aquí hubiera dejado todo. La reina Esther estaba ya todo bien con el rey. Ella estaba bien, su primo estaba bien. Pero cuando eres un siervo, una sierva de Dios, no deja inconclusa la obra hasta el final. Fue hasta el final, y ella le pidió al rey que ese decreto que había sido dado se anulara, y lo vamos a ver ahí en el capítulo 8, versículo 5, dice, y dijo, si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Ageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Ella no solamente se preocupó porque ella estuviera bien, porque su primo estuviera bien, sino que ella se preocupó por su pueblo, el pueblo judío, que no fuera exterminado. Ella no dejó la tarea inconclusa hasta el final, hasta ver qué sucedía con su pueblo, el judío. Y ella le pide al rey que quite ese decreto, que no den muerte al pueblo judío. Pero el rey le dice, no se puede. Cuando hay un decreto por el rey no se puede quitar. Pero entonces hace otra carta el rey y les dice a los judíos que pueden ellos defender su vida, y Dios estuvo con ellos y les dio vida. Pero vemos cómo aquí Esther, hermanos, no dejó la tarea inconclusa, la llevó hasta el final, fue al rey, le pidió ayuda para que su pueblo judío no fuera exterminado, y lo consiguió. Entonces vemos aquí la perseverancia de la reina Esther hasta el final, el propósito, lo que ella estaba realizando, lo consiguió y lo llevó hasta la conclusión. Entonces, nosotros debemos aprender a no rendirnos, no porque ya te sientas cómodo en lo que estás haciendo. Si tú sabes que todavía hay algo más que tienes que hacer en la obra de Dios, si todavía hay algo más que Dios te está hablando o no has terminado, no lo dejes. No te rindas a mitad del camino, no dejes de perseverar en lo que Dios te ha hablado, no lo dejes inconcluso. Un siervo o una sierva de Dios no deja las cosas a medias, a la mitad, de que bueno, Dios me habló esto, lo dejé a la mitad, y pues bueno, ahí está. Y parece que nos olvidamos, pero a Dios no se le olvida. Entonces tenemos que aprender a no dejar las cosas
inconclusa, sino a perseverar hasta el final y cumplir el propósito, cumplir el llamado que Dios te ha hecho. Así que no desistas. Si tú estás sirviendo con jóvenes, si estás sirviendo con adolescentes, con niños, con damas, con varones, en las calles, en los hospitales, donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto, no desistas. Aunque haya necesidad, aunque tú veas que parece que no da fruto, tú persiste, persevera. Un siervo y una sierva de Dios es el que persevera hasta el final, hasta concluir la tarea que Dios nos ha dejado, hermanos, porque delante de Él nos vamos a presentar y le vamos a presentar la obra, lo que hemos hecho. ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestro Rey y Señor? Y por último, una sierva de Dios como Esther cuando cumple su tarea, bendice a muchos. Una sierva de Dios, cuando cumple su tarea, bendice a muchos. Si tú y yo cumplimos el llamado, cumplimos la tarea que Dios nos ha dejado, el propósito para el cual nacimos en este tiempo, vas a bendecir a muchos. Y puede ser los de tu casa, familiares, iglesia, vecinos. No nos imaginamos a cuánta gente puedes tú estar bendiciendo, hermano, hermana, por estar cumpliendo la obra, la tarea de Dios. Fíjense que Esther cumplió la tarea, cumplió el propósito por el cual Dios la llevó a ser reina, por el cual llegó hasta ese lugar, y ella hizo para lo que había nacido, para lo que Dios la había puesto en ese lugar, y bendijo a mucho pueblo, a mucha gente, porque lo vemos ahí en Esther capítulo 8 versículo 16, dice, fíjense lo que sucedió en este pueblo, dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, de que ya no iba a haber muerte los judíos, dice, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Un pueblo que se sentía muerto, hoy tenía vida y se sentía alegre, con gozo, con paz, porque hubo una sierva de Dios que cumplió el propósito por el cual Dios la había puesto en ese lugar, en ese tiempo. Y tú y yo, hermanas, hemos sido puestas en un lugar, hemos sido puestas en una familia, hemos sido puestas en una iglesia, hemos sido puestas en un tiempo preciso como hoy para cumplir un propósito. Para algo Dios te puso hoy en este tiempo, para algo Dios te puso hoy en este lugar, para bendición de muchos, y muchos van a tener vida, muchos van a tener gozo, paz, porque hay una sierva y un siervo de Dios que cumple el propósito de Dios en su vida, como lo hizo Esther. Así que estamos viviendo momentos de crisis, y hoy, mujeres, varones, tenemos que poner en el altar de Dios todo lo que somos, nuestra vida, nuestros dones, los talentos, todo lo que tenemos, ponerlo en el altar de Dios, porque tenemos que mirar los caminos por donde Dios nos ha traído. ¿No será que Dios te ha traído hasta este punto, hasta este tiempo, hasta este lugar, hermanos, para hacer algo específico? Era el momento de Esther, es el momento tuyo y mío. Hoy tenemos vida, hoy es el momento, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Se está abriendo esta ventana de oportunidad para ti, para mí, pero va a llegar el momento en que se va a cerrar. Y tenemos que estar preparados para salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y hacer la obra de Dios. Dos cosas. Hay muchos cristianos que están necesitando lo que tú y yo, hermanos, tenemos de parte de Dios. Dios te ha puesto en tus manos provisiones para suministrarlas a otros en este tiempo. Y soy responsable delante de Dios de eso que Dios me ha dado en mis manos para ministrarlo a otros. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Hay hermanos que están débiles, enfermos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Y la segunda cosa, en el mundo hay muchos que se están perdiendo, que están muertos en sus delitos y pecados, y que necesitan oír el mensaje de salvación. Pero como dice Romanos 10:14, y se los voy a leer, con ese texto termino.
Romanos 10:14 dice, ¿cómo? Es una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a oír, hermanos? ¿Cómo van a escuchar este mensaje de salvación si tú y yo callamos? Ese es un tiempo, como decía Mardoqueo a Esther, es un tiempo de liberación, es un tiempo de salvación. Pero tú y yo tenemos que hablar, tenemos que comunicar ese mensaje de salvación. Pero si tú y yo callamos, va a haber otro instrumento de Dios que Dios va a usar, porque Dios va a seguir su obra, porque Dios no se detiene. Pero qué precioso y qué hermoso que aprovechemos este tiempo en el cual Dios nos ha puesto como instrumentos en las manos de Dios. Así que es hora, hermanos, de trabajar, de salir de la comodidad, porque para este tiempo Dios nos permite vivir. Hoy, en este tiempo, en este día. ¿Qué le respondes hoy a Dios? Eres un instrumento, hermano, hermana, eres un instrumento de Dios que Dios quiere usar en estos tiempos. Y tenemos que aprender esto de Esther. Ser siervos de Dios en medio de esos tiempos de crisis, en medio de esos tiempos difíciles, dependiendo de Dios, saliendo de nuestra comodidad y compartiendo con otros lo que la palabra de Dios nos dice. Así que pues vamos a orar. Yo espero que esta palabra ministre tu corazón, tu alma, como lo ha hecho conmigo, que nos exhorta, que nos anime a hacer la obra de Dios, hermano, y ser siervas como esta sierva Esther. Y no hay edad, puede que seas muy joven, que digas estoy muy joven. Esther era muy joven. Puede que digas ya estoy muy grande. Déjame decirte que hubo una mujer, Ana, en el Nuevo Testamento con más de 100 años que servía a Dios. Así que no es una excusa la edad, pero sí una bendición el ser instrumento en las manos de Dios. Así que yo te invito ahí donde estás, que con tus manos extendidas le digas: Dios, hoy pongo en tu altar lo que tú me has dado, mi vida, los dones, los talentos. Yo sé que para este tiempo he nacido, para esta hora he llegado aquí, para cumplir tu propósito, para hacer tu obra. Preséntate delante de Dios. Yo sé que a algunas de ustedes Dios les ha hablado de cosas que tienen que hacer. Háganlo, hermano. Hágalo, hermano. Y persevere hasta el final, hasta concluir tal cual Dios te ha hablado la obra. Y muchos van a ser bendecidos como lo fueron con la vida de Esther. Vamos a orar, amén. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Tu palabra está llena de riquezas. Te doy gracias por la vida de esta sierva Esther, una mujer valiente y esforzada, una mujer que nació en el tiempo preciso y que tú la pusiste en un lugar específico. Yo sé que hay mujeres que me están escuchando, Dios, mujeres tuyas, Señor, que tú estás llamando, Señor, como instrumento tuyo. Mujeres que a lo mejor han pensado que por su pasado no pueden ser usadas por ti. Pero si ellas, Señor, te han pedido perdón, si tú has sanado su corazón, ese pasado no debe de frenarlas, no debe de estorbarles para servirte, como lo hizo con tu sierva Esther. Que su pasado, el vivir huérfana, eso, Señor, no fue un obstáculo para que ella te sirviera, para que ella cumpliera el propósito con el cual tú la pusiste ahí como reina. Yo sé que hay mujeres que ahorita me están escuchando, Dios, que han vivido un pasado terrible, pero que para ti, Señor, ha quedado olvidado y que tú has sanado sus corazones y que quieres que vivan, Señor, la vida, el tiempo que tú les concedes hoy para servirte como instrumentos tuyos, que son mujeres útiles en tus manos. A lo mejor muchos, Señor, las han menospreciado. A lo mejor muchos, Señor, para muchos han sido mujeres inservibles, pero tú
hoy estás llamando a mujeres como instrumentos tuyos, Señor, para cumplir un propósito específico hoy en este tiempo en el cual se está viviendo una crisis, Señor, en todos los aspectos. Pero que hay mujeres que tú estás llamando para predicar, para enseñar a otros, para edificar, Señor, a tu iglesia, para llevar el mensaje de salvación, Señor, a otros, Padre. Permítenos, Señor, ser siervas tuyas, consagradas para ti. Que toda mujer y hombre, Señor, que desee servirte, se consagre, se separe para ti, mi Dios. Que embellezca lo interno, el corazón, el alma, Señor, para ti, Dios. Que nos apartemos para ti. Que nos importe la necesidad de los demás, como veíamos en Esther. Que nos interese el ver por nuestros hermanos, el ver por los demás, Señor, el ver por la salvación de las almas. Que dependamos de ti como dependió Esther. No dependió, Señor, de sus fortalezas, sino dependió, su vida dependía literalmente, Señor, de ti, Padre. Ayúdanos a depender de ti, Padre. Ayúdanos a hacer la obra hasta el final. Si alguno de mis hermanos o hermanas ha querido dejar el arado, la obra en la que tú la has puesto, que hoy, Señor, renuncie a esos pensamientos, Dios. Que hoy renuncie a todo desánimo, a todo lo que ha venido a su vida, a su mente, para desistir de la obra que están haciendo, Señor. Que hoy comiencen con nuevas fuerzas, perseverando en tu obra, que lleguen a cumplir hasta el final. Porque muchos van a ser bendecidos como lo fue con Esther. Toda una nación fue bendecida por una mujer que te sirvió, por una mujer que fue instrumento en tus manos. Que así mis hermanos y hermanas que hoy me escuchan, ellas puedan decir hasta el final, Dios, hasta el final contigo, hasta el final, Señor, quiero llegar hasta el final. Que podamos servirte hasta el último momento de nuestras vidas. Hasta el último aliento de nuestras vidas. Seamos siervos y siervas fieles, instrumentos fieles a ti, Señor. Que cuando nos presentemos delante de ti, no lleguemos con nuestras manos vacías, sino te digamos, aquí está, Dios. El don, el talento que tú me dices, lo he multiplicado, porque lo he trabajado. Así que hagamos, Señor, tu obra. Bendice al pueblo que me escucha. Bendice a todo hombre, toda mujer, Señor, que me escucha, Señor, hoy en este día. Y que sea bendecida tu iglesia donde quiera que se encuentre. Y que hagamos la obra, Señor, la obra de evangelista, la obra a la cual tú nos has llamado a predicar y enseñar tu palabra, Dios. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo y a cada mujer. Que se levanten, Señor, que nos levantemos, que no caigamos en sueño, que no durmamos tu iglesia, sino que nos despertemos, nos levantemos, Señor, para hacer tu obra, que podamos perseverar en ella, Señor. Gracias por este tiempo y este privilegio de compartir tu palabra con tu iglesia, con tu pueblo. Y yo confío en el poder de tu palabra. Confío en el poder de tu palabra que está obrando en los corazones de la gente que me escucha en estos momentos. Bendíceles, Dios, y esta palabra dé fruto en la vida y en el corazón de mis hermanos y hermanas, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.